Hola amigos, ha pasado una semana y nuevamente nos encontramos en su programa Doble Estándar conversando sobre temas que creo yo que podrían ser eventualmente interesantes para ustedes. Hemos hablado de la corrupción, hemos hablado de estados fallidos, hemos hablado de una serie de temas que para mí son importantes porque de una u otra forma nos indica hacia dónde vamos o podríamos ir. Es una decisión suya, si quiere ir hacia ciertos destinos o resistirse o sucumbir eventualmente. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre lo que es el Foro de Sao Paulo. ¿Ha escuchado usted hablar del Foro de Sao Paulo? Algunos dicen que es un mito, que no es realidad. Es una realidad, absolutamente. O sea, no hay duda que es una realidad. ¿Y qué es el Foro de Sao Paulo? ¿Y por qué creo yo que tiene una importancia superlativa? Por lo menos que usted entienda lo que significa el Foro de Sao Paulo. Al final de la conversación usted puede decir, ¿sabes qué? Me gusta el Foro de Sao Paulo. Adhiero a esa tendencia, me sumo. O puedo decir, ¿sabes qué? Yo no sabía lo que significaba, pero creo que es grave para un país que quiere seguir siendo una democracia como la nuestra. Imperfecta, por supuesto, pero democracia al fin y al cabo. No vamos a hacer ningún juicio valórico. Quiero que usted en su casa evalúe y saque sus propias conclusiones. El Foro de Sao Paulo es un foro de partidos y grupos políticos de izquierda, centroizquierda y extrema izquierda latinoamericanos, desde reformistas hasta colectividades políticas de izquierda revolucionaria de América Latina, fundada en Sao Paulo en 1990. Esa es la definición. ¿Cuáles son los movimientos y o partidos? Falta uno aquí en la democracia cristiana, fue a Chaín, entiendo que fue el último foro. ¿Cuáles son los movimientos y partidos que participan? La Izquierda Ciudadana, Movimiento Amplio Social, Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, Partido Comunista, Partido Humanista, Partido Socialista, Partido del Socialismo Allendista, Revolución Democrática, Partido Igualdad, Poder Ciudadano, Partido País Progresista, Izquierda Libertaria. Faltan aquí todavía algunos movimientos. O sea, claramente es un foro que reúne con cita a la izquierda moderada, que podría ser la centroizquierda, la izquierda definitivamente, la extrema izquierda y movimiento revolucionario. Eso es. ¿Quiénes lo fundaron? Fidel Castro, el año 1990, y Lula da Silva. Aquí me gustaría tener, no era la intención, pero creo que Fidel Castro, nos gusta o no nos gusta, fue un personaje del siglo XX, o tal vez el personaje del siglo XX. Pero para poder hablar de Fidel Castro, hay que hablar de Fulgencio Batista. Partamos con Fulgencio Batista. ¿Quién fue Fulgencio Batista? Presidente de Cuba. Militar, dictador, cruel, sangriento, ladrón, sinvergüenza, deshonesto, la estuvo toda. De hecho, convirtió, como muy bien dijo Arthur Schlesinger, que es un historiador norteamericano, cuando fue a la isla dijo, esta es una gran casa, no puedo decir garabato en este programa, pero es el burdel más grande del mundo. Ese era Fulgencio Batista. Robaba, dejaba robar. Dejó que los gángsters norteamericanos administraran la hotelería, los casinos y la prostitución. Él hacía vista gorda mientras le llegaba dinero. Cuando una semana antes de la revolución castrista, 59 por ahí, una semana antes agarró 40 millones de dólares, que yo he calculado, metiendo el IPC, que es una serie de cosas, la inflación, que tienen que haber sido, no sé, unos 800 millones de dólares más o menos. Y se arrancó.
¿Se acuerdan ustedes de la película El Padrino 2? En El Padrino 2 sale muy bien retratado lo que era Fulgencio Batista cuando la empresa AT&T, que era una empresa de comunicaciones más grande del mundo en ese minuto, le entregaba a Fulgencio Batista un teléfono de plata bañado en oro. ¿Para qué quería eso? Ese era un soborno. ¿Para qué? Para que AT&T, American Telephone and Telegraph, norteamericana, tuviese el monopolio y la exclusividad para las llamadas de larga distancia desde Cuba. Bueno, era un tipo que la verdad que degradó a la sociedad cubana a niveles que hizo emerger la figura de Fidel Castro, con el famoso movimiento 26 de julio, en esa época. Claro. Bueno, ahí llegaban los gringos de Estados Unidos a hacer turismo sexual a la isla, con fajos de billete, humillando al cubano. Entonces, eso generó un ambiente muy malo, muy negativo en Cuba. Y en un intento fallido por parte de Fidel Castro, no logró hacerse del poder, bueno, estuvo preso, qué sé yo. Después lo liberaron. Se fue a Estados Unidos y después volvió. La segunda arremetida. Pero volvió ¿con quién? Con su hermano Raúl y el famoso Che Guevara. Estoy haciendo un pequeño resumen histórico, a lo mejor un poquito burdo, porque la figura de Fidel Castro es realmente interesante. Fulgencio Batista. Bueno, Fulgencio Batista se arrancó con esa cantidad enorme de dinero y llegó Fidel Castro con una promesa, la idea de devolver la dignidad al pueblo cubano. La dignidad perdida. La democracia perdida. Iba a modernizar el país y a devolverle al pueblo cubano el orgullo nacional. Qué bonito. Prendió, ¿eh? Fidel tenía mucho magnetismo. Cuando llegó al poder, concitó el interés del mundo entero. Ed Sullivan, que tenía el show más importante, que duró muchas décadas en Estados Unidos, dijo que yo quiero entrevistar a este hombre. Un show que duró varias décadas. De hecho, el que no era invitado por Ed Sullivan, así sea político, artista, qué sé yo, no existía. No existía. Partió inmediatamente a Cuba y lo entrevistó. Bueno, esa entrevista, ¿cierto?, hizo que el pueblo norteamericano conociera a Fidel Castro. Y como que el pueblo norteamericano se enamoró de la figura de Fidel Castro. Es una cuestión impresionante. Tenía, sí, un magnetismo impresionante. De hecho, él no se dejaba llevar por el protocolo. De repente fue invitado por la Asociación de Editores de Periódicos Norteamericanos. Ni siquiera fue una invitación de un presidente a otro, una invitación de Estado. Y fue. Eso le molestó mucho a Eisenhower, que era el presidente de Estados Unidos en ese minuto. ¿Y sabes lo que hizo Eisenhower? Dijo, yo no me voy a entrevistar con él, se dio media vuelta y se fue a jugar golf. Yo creo que fue un error. Incluso Kennedy dijo en su minuto que era una figura fascinante por un lado, y por otro lado era el continuador de Simón Bolívar. Castro fue invitado a la Universidad de Princeton, a la Universidad de Harvard, y los muchachos de la universidad, hasta los profesores, lo aplaudieron de pie. Después se fue al Central Park, y más de 40.000 personas lo siguieron, y él, en un inglés imperfecto, logró cautivar a la gente y lo aplaudía, y veían en Fidel Castro a un prohombre, una super figura. Pero ahí ya hubo situaciones que hicieron pensar
Y este tipo tenía como un doble estándar, que es el nombre de este programa. Porque mientras él decía que era anticomunista, lo dijo en más de una ocasión, por otro lado está expropiando a los norteamericanos todos sus intereses agrícolas, industriales y financieros. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Quién es este personaje? Entonces él empezó a dividir la opinión, a dividir las aguas en la opinión pública. Y ya entró la suspicacia. Entonces cuando Estados Unidos vio que sus intereses estaban siendo diezmados en la isla, Eisenhower se enojó. Le dijo, a ver, espérate un poquito. Si tú haces eso, yo no te voy a seguir comprando azúcar, que es el primer o principal producto de exportación cubano. Y el mayor comprador de azúcar era Estados Unidos en ese minuto. Y además, le dijo Eisenhower, no te voy a mandar petróleo. ¿Cómo es la cuestión acá? Pero no solamente pisó los callos de los intereses norteamericanos, podríamos decir legítimos, sino que además le quitó todo a la mafia norteamericana. A la mafia norteamericana. Le quitó los casinos, los hoteles. Y alguien se hizo cargo, no sé quién, pero podemos deducir algunas cosas, del negocio de la prostitución. Entonces Fidel Castro, y ahí uno podría decir que fue un error norteamericano. Un error fundado por los antecedentes que estaba entregando Fidel Castro en ese minuto, de expropiar, de expoliar los intereses norteamericanos, o de haber manejado mejor la situación. Porque ¿qué hizo Fidel Castro? Yo tengo el azúcar, Estados Unidos no me la compra. Yo necesito petróleo, Estados Unidos no me lo da. Se dio media vuelta y miró hacia la Unión Soviética. Y se hizo como se convirtió como en el ahijado de Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev le dijo, no te preocupes, le dijo, chico. Vamos a firmar un contrato ahora para que me entregues 1 millón de toneladas de azúcar para los próximos 4 años. Yo te voy a dar financiamiento y además te voy a mandar petróleo. Eisenhower dijo, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? O sea, tenemos un pedazo de la Unión Soviética a 370 kilómetros de Estados Unidos. O sea, yo creo que ahí, creo yo, que fue un error de Estados Unidos no haber manejado mejor la situación. Entonces Nikita Khrushchev le mandó petróleo y como habían 3 empresas petroleras en Cuba, la ESO, la Texaco y la Shell, les dijo Fidel Castro, refíneme este petróleo. Y las empresas dijeron, no, no lo vamos a refinar. Tenemos una orden de Estados Unidos que no podemos hacer eso. Perfecto, se me anda acá. E intervino estas 3 empresas. Y ahí Estados Unidos dijo, no, tenemos un enemigo en Fidel Castro, ¿cierto? Que se hizo de la perla del Caribe, está muy cerca nuestro y esto es peligroso, hay que derrocarlo. Y ahí ustedes se acuerdan del famoso episodio de Bahía Cochinos, que Eisenhower ordenó, mandató formar militarmente a los exiliados cubanos, entregándoles armamento y logística para derrocar a Fidel Castro. Esto fue en el año 61. Para derrocar a Fidel Castro e instaurar un gobierno interino en la isla. Perfecto. Llegaron algunos miles de efectivos cubanos del exilio, fuertemente armados, con la logística norteamericana. Imagínense lo que significa eso. Fueron derrotados en 65 horas por Fidel Castro. 65 horas duró. Tomaron 1.200 prisioneros, murieron 100 cubanos que estaban en el exilio y se consolidó su poder en la isla y se validó ante el mundo. Ese fue el gran fracaso de Kennedy. Vaya cochino. Mala estrategia. Todo mal ahí.
y se definió. Se fue hacia la izquierda, se fue hacia la Unión Soviética. Y se fue radicalizando la situación. Ustedes se acuerdan del famoso caso, esto para que la gente entienda lo que es la figura de Fidel Castro, abogado. Un abogado, un tipo que tenía preparación. El famoso caso de los misiles. Estados Unidos, como ya había empezado la Guerra Fría y la situación se estaba radicalizando, Estados Unidos colocó misiles nucleares en Turquía e Italia apuntando hacia la Unión Soviética. ¿Qué hizo la Unión Soviética en represalia de eso? Instaló misiles nucleares de mediano alcance en la isla de Cuba. Estados Unidos, con unos aviones en esa época muy avanzados, que era el U-2, detectó estos misiles. Y se generó una situación espantosa. Y aquí yo quiero que entiendan un poco cómo funcionaba la cabeza de Fidel Castro. Estados Unidos hizo un despliegue naval, un bloqueo total a la isla. Estuvieron a punto de desembarcar. Y Fidel Castro le decía a Nikita Khrushchev: actuemos primero, tiremos los misiles nucleares de mediano alcance. Los misiles nucleares de mediano alcance pueden desarrollar una distancia de 3.000 kilómetros. Considerando que Florida está a 370 kilómetros, o sea, pudieron haber llegado a Wisconsin. No sé, me impresiona a mí casi a la frontera con Canadá. O sea, realmente la situación era muy compleja. Eran misiles nucleares. Y Fidel Castro le decía a Nikita Khrushchev: actuemos ofensivamente. Tiremos los misiles nucleares. Lo que no entendía Fidel Castro era que él era, y la isla era, funcional a los soviéticos. No era para venganzas personales de Fidel Castro. Entonces Nikita Khrushchev dijo: parece que mi amigo en la isla está hiperventilado. Así que hizo algo a espaldas de Fidel Castro, Nikita Khrushchev, a través del embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos. Hablaron con Kennedy y le dijeron: hagamos un trato. Bueno, Fidel Castro estaba seguro que Estados Unidos lo iba a invadir. Ya lo había invadido una vez a través de los exiliados cubanos. Habían fracasado, pero ya hubo un intento. Y permanentemente Estados Unidos amenazaba a Fidel Castro con una invasión. Y ahora que tenía los misiles nucleares, dijo: esta es la mía. Continuando con el relato, Khrushchev habló con su embajador, el embajador habló con Kennedy y Kennedy llegaron a un acuerdo. Que si Estados Unidos se comprometía a desmantelar sus misiles nucleares en Turquía e Italia, si además Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla, ellos también sacaban los misiles nucleares que tenían en Cuba. Llegó a un acuerdo. Cuando supo Fidel Castro este acuerdo a su espalda, pero te digo, no cabía en sí si él quería tirar estos misiles nucleares. Quería desarrollar la Tercera Guerra Mundial nuclear. Era así, así funcionaba la cabeza de Fidel Castro. Su sed de venganza era tan grande que está dispuesto a apretar el botón rojo. Y Khrushchev le mandó la siguiente carta: estimado camarada Fidel Castro, hemos recibido su carta del 28 de octubre junto con los informes de las conversaciones que usted y el presidente tuvieron con nuestro embajador. Comprendemos su situación y tomamos en cuenta sus dificultades en este primer estadio después de la eliminación de la máxima tensión resultante de la amenaza de un ataque por parte de los imperialistas americanos, que usted esperaba en cualquier momento. O sea, Nikita Khrushchev, a través del llamado,
¿cierto?, a su embajador, y la negociación que hizo su embajador con Kennedy disipó el riesgo que veía Fidel Castro de una invasión. Comprendemos que Fidel Castro quería la Tercera Guerra Mundial, pero era termonuclear. Él la quería. Él quería apretar el botón. Lo tuvieron que parar. Comprendemos que puede haber surgido ciertas dificultades para usted como consecuencia de las promesas que hicimos a Estados Unidos de retirar las bases de cohetes de Cuba. Eso le da mucho poder a Fidel Castro, tener misiles nucleares apuntando a Estados Unidos. Eso le molestaba a Fidel Castro, haberlo sacado. A cambio de su promesa de abandonar sus planes de invadir Cuba, lo que dijimos, e impedir que sus aliados del hemisferio occidental lo hagan, para terminar su llamada cuarentena, su bloqueo a Cuba. Este compromiso ha conducido al final del conflicto en el Caribe. Hay que darle mérito a Nikita Khrushchev. Pero le puso paño frío. O sea, un gallo termocéfalo, ¿qué hace? Aprieta botones. Repito, este compromiso ha conducido al final del conflicto en el Caribe, un conflicto que implicó, como usted puede comprender bien, una confrontación entre superpotencias y su transformación en una guerra mundial donde se hubiesen usado cohetes y armas termonucleares. Según nuestro embajador, algunos cubanos sienten que el pueblo cubano preferiría otro tipo de declaración, que no tratara la retirada de los cohetes. Claro. Es posible que esos sentimientos existan entre el pueblo, pero nosotros, políticos y jefes de Estado, somos los líderes del pueblo y el pueblo no lo sabe todo. Es por eso que debemos marchar delante del pueblo, entonces el pueblo nos seguirá y nos respetará. ¿Claro? Nikita Khrushchev no se podía dejar llevar por las pasiones del pueblo. Para eso está el líder. Y el líder tiene que pagar los costos políticos que eso implica. Pero evitó una confrontación termonuclear. Ahí no queda nada. Sí, entregándonos a los sentimientos populares, nos hubiéramos permitido dejarnos arrastrar por los sectores más inflamados del populacho, y si nos hubiéramos negado a lograr un acuerdo razonable con el gobierno de Estados Unidos, hubiera estallado la guerra, que hubiera traído como resultado millones de muertes. Los sobrevivientes hubieran culpado a los líderes por no haber tomado medidas para impedir esta guerra de exterminio. Continúa la carta. Pero Fidel Castro está indignado. Él quería iniciar la Tercera Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial termonuclear. Creía que los misiles eran de él. No eran de él. Era una forma para persuadir a Estados Unidos que no le lanzara los cohetes que tenía en Italia, ¿cierto?, y en Turquía a la Unión Soviética. Entonces, si tú me los tiras, yo te los tiro. Pero no eran los misiles funcionales de Fidel Castro. Bueno. Hay cosas que uno no sabe, po. Y esto puede un poquito aclarar la situación. Ese es Fidel Castro, fundador del Foro Sao Paulo. Director, ¿usted podría poner un video donde Fidel Castro fue a hablar a la ONU? Por favor. ¿Va a salir en la pantalla? Ok. Por favor, escuchen este video que dura 2 minutos. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo?
No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Yo creo que ahí, director. Me dirijo a las naciones ricas. Claro. Doble estándar. Inconsecuencia. La verdad es que había que saber identificar el mensaje de Fidel Castro. Gran orador, por supuesto. Uno de los más grandes oradores que me ha tocado a mí ver en el siglo XX. Aristóteles, Sócrates. Hay uno que era tartamudo. Pero este es impresionante. Pero la gente no leyó bien el mensaje. Porque él decía que habían pobres y que habían ricos. A él le molestaba que hubiesen ricos, no le molestaba que hubiesen pobres, ¿saben? Eso es lo que la conclusión final. A él le molesta que existan los ricos. ¿Qué problema hay con que existan ricos? Si generan empleo, producen bienes, pagan impuestos. Estoy hablando de los ricos honestos. Los otros hay que castigarlos, por supuesto. A él le molestaba que hubiesen ricos, no que hubiesen pobres. Eso no le molestaba. De hecho, ¿cómo está la isla hoy día? Son 11.300.000 habitantes, de los cuales 11.299.000 son pobres. Los que han estado en Cuba pueden dar fe de eso. Quieren comer, quieren vestirse, quieren educarse. Pero a él le molestaba que hubiesen ricos. Y ocurre que la revista Forbes, todo lo que yo digo está en los medios, está todo, yo no estoy inventando nada. A mí me gusta relatar, contar historias, como esta. La revista Forbes decía que él tenía una fortuna de $700 millones. Entonces, claro, le molestaba la riqueza en los demás. Pero si era riqueza propia, no le molestaba. Eso es Fidel Castro, que produce tanta fascinación en tanta gente. Nuestra expresidenta Bachelet casi se cayó cuando lo fue a recibir. Se fue corriendo a recibirlo. Y hay mucha gente que lo ve como un padre, como un mesías. Una persona que cuando sube a la montaña ilumina el planeta. Mira, se ha escuchado de todo. Y ese es Fidel Castro. O sea, si hubiese consecuencia, y nosotros hoy día viésemos una isla, como lo es Cuba, próspera, sin echarle la culpa al imperialismo. Si esa es la... Diríamos, ¿no? El tipo es consecuente. Y puso a la isla y a sus ciudadanos en el sitial que le corresponde. Pero están peor, el pueblo está peor que con Fulgencio Batista. Con Fulgencio Batista, con todos los problemas que había, tenían una entrada per cápita infinitamente más alta que la que tienen ahora. Cuando a Eisenhower le dijeron, algo pasó en la isla de Cuba. ¿Y qué pasó? Dijo Eisenhower. Un dictador sacó a otro dictador. Ah, ya dijo Eisenhower. Pero no mejoró nada, empeoró la situación. Ahora, claro, hay gente que le gusta el modelo cubano. El modelo socialista, el modelo antiimperialista. El modelo antiimperialista, porque ya se adaptó como un modelo. Pero ellos no están dispuestos a vivir de esa forma. Si ese es el problema, esa es la inconsecuencia. O sea, le arrebatan el poder a otro para que ellos tengan el poder y seguir subyugando al pueblo. Eso es lo que yo no entiendo. Pero bueno, se entiende bajo la lógica de las ideologías. Bueno, él fue uno de los fundadores del Foro Sao Paulo. El otro fundador del Foro Sao Paulo fue Lula da Silva, preso.
delitos, corrupción pasiva, sobornos de la constructora OAS y Odebrecht. OAS, ojo con Chile. Bienes, sobornos. Un apartamento triplex en el balneario de Guarajá, en Sao Paulo. Una casa de campo en la localidad de Atibaia. Recibir soborno de la contratista Odebrecht a través de la compra de un terreno para la construcción de un instituto en Sao Paulo por 2 palos verdes. La otra denuncia afirma que Lula da Silva habría recibido $1 millón para pagar contratos fraudulentos de Petrobras. Bueno, Marcelo Odebrecht. Qué personaje. Marcelo Odebrecht, hijo de importantes empresarios brasileños. Marcelo Odebrecht dijo lo siguiente: si empiezo a hablar, van a tener que habilitar celdas para varios presidentes sudamericanos. El Departamento de Justicia norteamericano reveló un informe que el grupo Odebrecht pagó, en concepto de sobornos, $800 millones por 100 contratos firmados en 12 países. A cambio de esos sobornos, obtuvieron, mire la cifra, yo no sabría escribirla, $3.336 billones en contratos. Pero está acabando el tiempo. ¿Cuánto queda? No queda. Ya, me despido entonces. Queda harto todavía, ¿eh? Vamos a hacer un segundo programa mejor sobre este tema, ¿eh? Porque estamos recién empezando. Es para que la gente, director, se forme una idea de los incumbentes del Foro Sao Paulo, que pueden estar de acuerdo algunos, por supuesto, es legítimo. Y otros para que entiendan que eventualmente podría significar un cambio de paradigma, por decirlo de alguna forma. Bueno, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.